Hola a todos y todas y bienvenidos a la segunda clase del primer módulo del curso abierto Biopolítica y Pandemia, Dilemas éticos en el siglo XXI. Mi nombre es Andrea Hidalgo y hoy quiero invitarlos a reflexionar un poco respecto de la subjetividad y las posibilidades políticas en el neoliberalismo. Empecemos por el principio. ¿Qué es el neoliberalismo? Inicialmente podemos entender este concepto de acuerdo a tres criterios. En primer lugar, el neoliberalismo es un modelo económico, un conjunto de directrices sobre política económica. En segundo término, es un programa intelectual, un conjunto de ideas sobre la sociedad, una postura económica, sobre el derecho, etc. Finalmente, podemos entender al neoliberalismo como un programa político, una serie de leyes, instituciones, criterios de política económica, etc. Históricamente, el neoliberalismo se asienta en nuestras sociedades a nivel global a partir de 1989, con el establecimiento del Consenso de Washington, acuñado por el economista John Williamson con la venia de algunas instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El Consenso de Washington consta de 10 principios, dentro de los cuales destacan las políticas de reestructuración tendientes al disciplinamiento fiscal, el control del gasto público, esto es, su focalización, la liberalización financiera, la privatización de empresas públicas y la garantización de los derechos de propiedad privada. Ahora bien, el neoliberalismo, por cierto, es mucho más que eso. Si escuchamos a Germán Pérez, politólogo argentino, podremos entender que el neoliberalismo debe ser entendido como mucho más que un simple recetario de reformas monetarias, sino como una tecnología de gobierno que se sostiene en una sofisticada ideología de la individuación y una autorregulación de los sujetos, que busca transformar a una sociedad civil, que es una red asociativa de sujetos de derecho, en una trama molecular de empresas en competencia. El neoliberalismo, a su vez, tiene una historia de más larga data que 1989. Podemos rastrearlo incluso hasta las primeras décadas del siglo XX, específicamente alrededor de 1930. Pero sus antecedentes pueden ir incluso mucho más atrás. Si analizamos la palabra neoliberalismo, nos damos cuenta que esta tiene dos partes. En primer lugar está el prefijo neo, que significa nuevo, y en segundo lugar la palabra liberalismo. El neoliberalismo, entonces, es un nuevo liberalismo, un liberalismo adaptado para las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI. ¿Qué fue el liberalismo, respecto de lo cual este neoliberalismo viene a ser su nueva versión? El liberalismo es una filosofía política que surge en Inglaterra a partir del siglo XVII y ya a partir del siglo XIX se afianza en torno a dos tendencias bastante claras. El liberalismo político, por un lado, centrado en los derechos de los individuos entendidos como ciudadanos, y el liberalismo económico, por otro, centrado en la libertad de los individuos en el mercado. Lo que hace el neoliberalismo es afianzar la segunda parte, la segunda rama, el espacio de la libertad en el mercado, y convertirla en el objetivo central de su programa político, de su teoría económica, incluso de su ideología, podríamos decir. Según Fernando Escalante, el neoliberalismo tiene varias características. Dentro de ellas, podemos decir que en el neoliberalismo, la instauración de políticas económicas populariza una nueva versión de la naturaleza humana. En segundo lugar, podemos decir que el mercado constituye un mecanismo de procesamiento de la información y es concebida como la mejor opción en términos morales. Al permitir que cada persona elija y organice su vida en los términos que le parezcan más convenientes, el mercado se convierte en la expresión material de la libertad. Respecto de la democracia, esta ocupa en el neoliberalismo un lugar, si no sospechoso, al menos indiferente. La democracia no es condición sine qua non para que se realice la libertad en el mercado y, por lo tanto, en la medida en que impide su realización, puede llegar a ser considerada incluso como inconveniente. Finalmente, en el neoliberalismo, la preeminencia en todos los asuntos del individuo es la norma y se entiende que la naturaleza de estos individuos los inclina a buscar siempre el propio beneficio.
Pensemos ahora respecto del poder en el neoliberalismo. Para entender el poder en esta coyuntura histórica y social en la que nos encontramos, tenemos que recurrir a un concepto bastante conocido, denominado el panóptico. De acuerdo a Foucault, el panóptico es una figura arquitectónica ideada por Bentham que garantiza el orden a través de la visibilidad y la vigilancia. El panóptico era en sus orígenes una construcción, una figura arquitectónica. Constaba en el centro de un torreón de vigilancia que tenía visibilidad de 360 grados. Alrededor de este torreón de vigilancia se disponían en círculo una serie de celdas individuales que estaban estrictamente separadas las unas de las otras. Además, cada una de las celdas individuales era totalmente visible tanto por delante, frente a la torre de vigilancia, como por detrás, lo que implicaba que la luz pasaba a través de cada una de las celdas. La eficiencia de este método de vigilancia implicaba que quienes estaban encerrados, estudiantes, enfermos, prisioneros, etc., nunca sabían exactamente cuándo ni quién los vigilaba, y por tanto terminaban haciendo ellos mismos la labor de vigilancia sobre cada uno de ellos. Crucial en el panóptico es el que cada uno de los individuos en cada una de sus celdas es incapaz de comunicarse con el vecino de al lado. También de acuerdo a Foucault, podemos entender que el panóptico no es solo una figura arquitectónica, es también un mecanismo de poder que puede utilizarse cada vez que se necesita controlar a un grupo X de individuos. Dado que el neoliberalismo funciona con la centralidad de la individualidad, el mecanismo del panóptico aplica bastante bien al formato de poder en esta coyuntura social e histórica. ¿Cómo es el poder en el neoliberalismo? El poder en el neoliberalismo es visible y es inverificable. Se automatiza y se ejerce sobre individualidades separadas una de las otras, como conversábamos. Dada la automatización, es indiferente quién ejerce el poder. Lo que importa son sus efectos continuos. A veces da la impresión que da lo mismo quien esté en el gobierno, el sistema funciona igual. El ejercicio del poder, además, se caracteriza por no necesitar medios coercitivos para obligar, apoyándose más bien en la autodisciplina de cada uno de nosotros, que nos sabemos observados. Citando a Foucault, siempre que se trate de una multiplicidad de individuos a los que haya que imponer un orden o una conducta, podrá ser utilizado el esquema del panóptico. ¿Cómo es que cada uno de nosotros vive este poder? ¿Cómo es que cada uno de nosotros vive esta concepción sobre la naturaleza humana? ¿Cómo sentimos? ¿Quiénes somos en esta nueva sociedad? ¿Cuál es nuestra subjetividad? Para entender nuestra subjetividad en este contexto social, es importante que entendamos que la subjetividad neoliberal constituye una desestructuración de la subjetividad moderna, aquella que tuvo vigencia en los siglos XX, XIX e incluso un poco más atrás. Subjetividad que pertenecía a un relato político, el relato político moderno. ¿Cómo se caracterizaba el relato político moderno en el siglo XX? ¿Quiénes éramos? ¿Dónde estábamos y hacia dónde nos dirigíamos en términos políticos durante el siglo XX? Muy brevemente, el relato político moderno puede ser entendido como uno de transformación. Es un relato orientado al futuro, con capacidad de predicción. Sabíamos que íbamos a transformar a la sociedad y sabíamos qué sociedad íbamos a obtener producto de la transformación. Se basaba además en el colectivo, en los partidos, en los sindicatos, en las organizaciones, en las juntas de vecinos, etc. Y estaba asignado, dadas sus características, por pasiones políticas principalmente relativas a la esperanza y a la obstinación. A finales del siglo XX este relato se desestructura y da lugar a un nuevo relato, el relato neoliberal. Un nuevo relato que nos dice dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Cuáles son las características del relato neoliberal? Es de mantención, no busca transformar a la sociedad, está orientado al presente. Los pensamientos utópicos que se tuvieron en el pasado se entienden como conquistados a través del consumo, sea a través de un pago directo o de la deuda. Todos estamos en condiciones de acceder a un cierto nivel de vida que en teoría debería acercarnos a la felicidad. Es un relato que no tiene capacidad de predicción. ¿Quién puede decir qué va a pasar en los próximos 3 años? Está centrado en lo individual, como ya decíamos, y está asignado por el cinismo. ¿Qué es el cinismo? Peter Sloterdijk,
filósofo que se dedica a estas temáticas, define el cinismo de la siguiente manera: es un sentimiento peculiar de intemporalidad, de agitación y al mismo tiempo desconcertado, emprendedor y rápido al desaliento, atrapado en una mera provisionalidad. El mañana adopta el doble carácter de lo insignificante y de la catástrofe probable o cierta, y mientras tanto sigue actuando una pequeña esperanza de supervivencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido parte o todas las descripciones que Sloterdijk hace respecto de la subjetividad cínica? Desde esta perspectiva podemos plantearnos si es posible la colectivización y la politización desde el cinismo, desde la mantención, desde el no cambio. Para entender si es posible la política en el neoliberalismo, tenemos que entender al menos una cuestión inicial, y es que el neoliberalismo está caracterizado también por un malestar constante. ¿De qué se trata este malestar? La obtención del objeto de deseo clausura la esperanza puesta en el futuro y la reemplaza con el estupor del consumo. Esto es lo que nos genera un malestar constante, una cierta angustia, una cierta depresión. El problema es que este malestar es siempre individual, por lo tanto, no se politiza. ¿Es posible su politización? ¿Es posible que cada uno de los individuos logre entender que el de la celda contigua está sintiendo el mismo malestar que él o ella? Entendamos al menos tres cuestiones. En primer lugar, el sujeto neoliberal constituye un heredero directo de la modernidad, y su relato, el neoliberal, tiene como característica principal el de constituir una desarticulación, pero no una obliteración del relato político moderno. En este sentido, el relato político moderno existe todavía en esta coyuntura social, simplemente está desarticulado. Entendamos en segundo término que para ser posible la política en el neoliberalismo se requiere de politizar este malestar, o sea, señalar las causas que le hacen colectivo y que permiten a los sujetos tomar una posición y ejercer demandas. Finalmente, esto nos lleva a la conclusión de que la política en el neoliberalismo requiere de reeditar algunas de las formas de lucha contenidas en el relato político moderno. Pues bien, ¿qué nos dice la evidencia? Si pensamos en el estallido de octubre de 2019, en los feminismos de 2016, en las revueltas estudiantiles de 2011, nos damos cuenta que efectivamente y de alguna manera el malestar se ha politizado, se ha colectivizado y ha tomado las calles. Por tanto, la conclusión lógica es que las movilizaciones sociales que han ocurrido en los últimos años retoman algunos de los microrrelatos del periodo histórico anterior. Llamemos a este microrrelato que ha sido retomado por las luchas sociales de las primeras décadas del siglo XXI la reapropiación de los desposeídos. Los personajes han cambiado, por cierto, pero el relato es el mismo, y su motivo es el de arrebatar a los poderosos la dignidad expropiada. Como si de una narración épica se tratase, los protagonistas y los antagonistas reaparecen, y los objetivos a perseguir que generan la reaparición de la esperanza. ¿Qué significa la política en el neoliberalismo hoy en día? Es difícil precisarlo, pero al menos tenemos que llegar a tres conclusiones. En primer lugar, la reconstrucción del relato político que se ha dado en las primeras décadas del siglo XXI ha sido más bien tangencial a cada coyuntura y no ha aglutinado un gran relato de futuro esperanzador. Básicamente no se ha logrado una seguridad en la promesa. En segundo término, la subjetividad sigue centrada en los individuos y por tanto el panóptico está siempre acechante. Finalmente, tenemos que reconocer que no hay claridad respecto de la necesidad de un nuevo relato político. ¿Es hacia allá, hacia donde nos dirigimos? ¿A reconstruir el relato político del siglo XX? Y si es así, ¿estamos dispuestos a asumir las consecuencias de los errores que ya se cometieron y a superarlos en esta nueva etapa histórica? Las respuestas no están en nosotros, sino en las reflexiones que ustedes como alumnos y los profesores al entregar los contenidos puedan ir generando. Los dejamos invitados entonces a seguir avanzando en los siguientes módulos y a aumentar las preguntas y las respuestas que van entregando este tipo de reflexiones. Muchas gracias.